El día comenzó como cualquier otro en el palacio, con la luz del sol derramándose sobre los jardines y la calma de la rutina resonando en los pasillos. Pero en un solo instante, todo cambió. Los últimos resultados de los exámenes médicos del príncipe Louis habían llegado y la noticia fue impactante. Los susurros comenzaron casi de inmediato entre el personal, y un silencio incómodo se asentó sobre la familia real. Los cortesanos se movían en silencio, mirándose de reojo, sintiendo que algo significativo había roto la tranquilidad habitual. Catalina, la duquesa de Cambridge, acababa de regresar de sus compromisos matutinos cuando un asistente de palacio se le acercó discretamente. «Es urgente», dijo el asistente, entregándole el sobre. Las manos de Catalina temblaron mientras leía las palabras en su interior. Su rostro, normalmente sereno y compuesto, palideció. Louis, su hijo menor, tenía una condición que requería atención inmediata, algo que ninguno de ellos esperaba. El peso de la noticia presionaba fuertemente sobre sus hombros. El palacio, conocido por sus tradiciones y horarios estrictos, de repente se sintió frágil. El personal se movía con un cuidado inusual, y cada conversación susurrada parecía más fuerte, reflejando la gravedad de la situación. En los pasillos privados, los asistentes y los médicos discutían las implicaciones en voz baja. Nadie sabía cómo acercarse a la familia, especialmente a Catalina, que siempre había sido ferozmente protectora con sus hijos. Incluso el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, quedó desconcertado. Le habían informado rápidamente, pero nada podría haberlo preparado para la visión de su esposa sosteniendo los resultados de las pruebas, su compostura desvaneciéndose en una rara muestra de vulnerabilidad. La pareja intercambió una mirada breve y tensa. Las palabras no fueron necesarias. El shock ya se había instalado, un entendimiento tácito de que sus vidas estaban a punto de cambiar. Mientras tanto, la Casa Real comenzó la delicada tarea de controlar la información. Los rumores en esos círculos pueden propagarse como la pólvora. Se recordó al personal la confidencialidad y los médicos se prepararon para consultas urgentes. Detrás de los muros dorados, el palacio se transformó en un hervidero de actividad silenciosa. Cada detalle importaba, desde el momento de las comunicaciones hasta el lenguaje utilizado en cualquier declaración oficial. Afuera, el mundo no se daba cuenta, ignorante y feliz la tormenta que se gestaba en el interior. Pero dentro del palacio, los corazones latían acelerados y las mentes lo hacían aún más rápido. Catalina, generalmente tranquila y serena ante el ojo público, sintió toda la fuerza del miedo y la responsabilidad. Esto no era solo un resultado médico, era un llamado a la acción, un recordatorio de la fragilidad de la vida incluso dentro de los muros reales. Cada padre conoce ese momento en que la salud de un hijo pende de un hilo, pero Catalina lo enfrentaba bajo la mirada de la atención pública, con siglos de expectativa real presionando sobre ella. El impacto del momento no permitía soluciones inmediatas. Las decisiones tenían que tomarse rápidamente y la presión era inmensa. El palacio, un símbolo de estabilidad y tradición, ahora se sentía como una jaula frágil que contenía corazones ansiosos. Catalina, sola por un momento, se presionó la mano contra la frente, tratando de calmarse. Las lágrimas amenazaban y luchó por contenerlas. Su papel como madre, protectora y figura real chocaron en ese único instante. El impacto real había llegado, repentino e implacable. Y mientras Catalina tomaba aire, preparándose para enfrentar lo que seguía, una cosa estaba clara. El palacio nunca volvería a ser el mismo. Catalina se retiró a sus habitaciones privadas, lejos de las miradas atentas del personal del palacio y de las cámaras que siempre parecían estar esperando afuera. Aquí, en la tranquilidad de su propio espacio, finalmente pudo dejar que el peso de la noticia se asentara. Pero incluso en el aislamiento, el pánico y el miedo se negaban a irse. Se sentó junto a la ventana, mirando los jardines del palacio, pero la belleza exterior parecía distante, casi irreal. El mundo continuaba, sin saber de la tormenta que acababa de golpear a su familia. Para Catalina, esto era más que un informe médico, era un desafío para cada instinto que tenía como madre. Cada detalle de la vida de Louis de repente se repetía en su mente. La primera vez que aprendió a caminar, la forma en que reía, la manera en que se aferraba a su mano en los días difíciles. Los recuerdos que normalmente eran reconfortantes ahora llevaban un dolor agudo, recordándole lo preciosa y frágil que podía ser la vida. Sintió una ansiedad profunda y carcomiente, del tipo que dificulta respirar o pensar con claridad. Nadie más podía entender completamente lo que estaba sintiendo. Incluso Guillermo, fuerte y estable como solía ser,
Solo podía ofrecer un apoyo silencioso. Catalina siempre había sido la fuerza tranquila detrás de la familia, la mano firme que mantenía unidos a todos. Pero ahora, la noticia sobre Lois la había sacudido hasta lo más profundo. Caminaba de un lado a otro de la habitación, con la mente acelerada por las posibilidades y los peores escenarios. ¿Qué significaba esto para el futuro de Lois? ¿Podría recuperarse por completo? ¿Cómo afectaría esto a su familia? En estos momentos privados, Catalina se permitió llorar, en silencio, sin vergüenza. Sus lágrimas no eran por ella misma, sino por el miedo que sentía por su hijo. La duquesa sabía que Lois era resistente, pero la incertidumbre era insoportable. Pensó en las muchas veces que había mantenido la compostura en público, sonriendo para las cámaras, y se dio cuenta de cuánto esfuerzo costaba ocultar las verdaderas emociones. Ahora, no había público, ni expectativas, solo emoción cruda e instinto maternal. Su lucha no era solo emocional, era logística. Necesitaba respuestas, asesoramiento médico inmediato y un plan para proteger a su hijo. Cada llamada, cada mensaje, cada consulta se sentía crítica. Catalina se comunicó con los médicos de confianza del palacio, haciendo preguntas, buscando tranquilidad y exigiendo claridad. Pero la claridad tardaba en llegar. Lo desconocido es siempre la parte más difícil para un padre. Esperar, tener esperanza, temer y prepararse todo a la vez. Incluso mientras luchaba por mantener la compostura, la mente de Catalina estaba perseguida por un pensamiento. Tenía que ser fuerte por Lois. No podía dejar que el miedo controlara sus acciones. Cada decisión que tomara a partir de ese momento podría impactar su vida. Así que se obligó a respirar, a centrarse en los siguientes pasos, a aferrarse a la esperanza de que esta tormenta podría ser navegada. Su lucha privada era una batalla entre el miedo y el coraje. Estaba aterrorizada. Sí, pero también estaba decidida. Catalina sabía que los días venideros la pondrían a prueba como nunca antes. Los pasillos del palacio podrían permanecer tranquilos en la superficie, pero dentro de su corazón rugía una tormenta de amor, miedo y determinación inquebrantable. Y en esta batalla silenciosa, Catalina se preparó para enfrentar lo que viniera, por el bien de su amado hijo. Detrás de los muros del palacio, los médicos reales se reunieron en una sala con paneles de madera oscura, el aire cargado de tensión. Eran las personas encargadas de la salud del futuro de la monarquía, y ahora enfrentaban un desafío como ningún otro. Los resultados de las pruebas de Lois habían revelado algo delicado, algo que requería absoluta discreción. En los círculos reales, el secreto es tan vital como la habilidad, y los médicos sabían que incluso un pequeño desliz podría desencadenar una tormenta mediática. Catalina y Guillermo habían sido informados, pero solo en términos generales. Los médicos eran cautelosos, revelando lo suficiente para preparar a la familia, pero guardando detalles que pudieran alarmar al público o alimentar la especulación. Los rumores sobre la condición de Lois ya circulaban entre el personal del palacio, y el equipo médico tuvo que manejar la información con cuidado. Debatían que podía compartirse y que debía permanecer confidencial, equilibrando la transparencia con la protección. Dentro de la sala, un médico senior explicó las posibles implicaciones. Lois está estable por ahora, pero necesitamos monitorearlo de cerca, dijo el médico, con voz firme pero seria. La intervención temprana es crucial. Con el cuidado adecuado, hay muchas posibilidades de un resultado positivo. Los médicos intercambiaron miradas. Eran optimistas pero cautelosos. Cada palabra tenía peso, cada decisión conllevaba consecuencias. En las familias reales, las noticias de salud nunca son puramente médicas, son políticas, sociales y emocionales, todo a la vez. Fuera de la sala de juntas, el palacio bullía con preguntas silenciosas. El personal especulaba, susurraba y se preocupaba, aunque se les había ordenado mantener la calma. En un entorno tan estrictamente controlado, incluso las pequeñas filtraciones podían propagarse rápidamente. Los médicos reales eran conscientes de que sus consejos podrían moldear la percepción pública y afectar la reputación de la familia. Tenían que actuar como guardianes tanto de la salud como de la privacidad, un doble papel que requería vigilancia y moderación. El secreto que rodeaba la condición de Lois también provocó rumores sobre tratamientos ocultos y cuidados especializados. Los conocedores de palacio sugerían que solo las instalaciones y especialistas más elitistas podían manejar un caso como este. Cada paso adelante era medido, cada consulta cuidadosamente documentada. Catalina había participado en cada discusión. Sus preguntas eran agudas y profundamente personales.
Estaba decidida a entender cada detalle, a no dejar nada al azar cuando se trataba de la salud de su hijo. Incluso entre el equipo médico, el estrés era palpable. Las decisiones tenían que tomarse rápidamente, pero sin prisas. Los pasos en falso podrían poner en peligro no solo a Lois, sino también la imagen de la familia y, en el peor de los casos, la confianza del público. Los médicos discutieron los horarios para más pruebas, tratamientos e intervenciones potenciales, todo mientras navegaban por el delicado equilibrio entre la verdad y la discreción. Eran conscientes de que el mundo exterior examinaría cada movimiento y de que el silencio de la familia real podría ser malinterpretado como indiferencia. Los secretos de los médicos reales eran su escudo, una forma de proteger tanto a Lois como a la familia. Catalina y Guillermo confiaban implícitamente en ellos, incluso mientras la incertidumbre carcomía sus corazones. Cada momento importaba. Cada decisión era crítica y cada palabra pronunciada podía tener repercusiones mucho más allá de los muros del palacio. La tensión era asfixiante, pero necesaria. En este mundo oculto de medicina y realeza, la paciencia, la habilidad y la discreción eran las únicas herramientas que podían mantener a salvo a su joven príncipe. La noticia de la condición de Lois se extendió por la familia real como una tormenta inesperada. Incluso en familias acostumbradas al protocolo y la compostura, las crisis tienen una forma de exponer emociones crudas y frustraciones ocultas. Guillermo y Catalina se apoyaron mutuamente, pero la presión comenzó a notarse. Cada decisión ahora se sentía más pesada, cada conversación teñida de inquietud. El palacio, normalmente un símbolo de elegancia y tradición, de repente se convirtió en un escenario para la tensión. Miembros de la familia extensa, antes distantes, se vieron atraídos por la situación. Llegaban mensajes de texto y llamadas a horas intempestivas, algunos llenos de preocupación, otros con sugerencias veladas o críticas. Incluso en el amor, surgieron desacuerdos sobre el mejor curso de acción para Lois. La duquesa, protectora y resuelta, a menudo se encontraba en desacuerdo con familiares que querían una mayor participación. Estos momentos, aunque privados, eran intensos. Catalina tenía que navegar no solo por la preocupación por su hijo, sino también por las delicadas dinámicas de las expectativas familiares. En el corazón de palacio, pequeños incidentes resaltaban la tensión. Las cenas, antes conversaciones educadas y alegres, ahora estaban llenas de pausas incómodas. Guillermo, aunque firme, luchaba por equilibrar el apoyo a Catalina y manejar las ansiedades de otros miembros de la familia. Cada mirada llevaba preguntas no dichas. ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos tomando las decisiones correctas? El peso de la responsabilidad era palpable. El personal también sintió la tensión. Cortesanos y asistentes notaron cambios sutiles en los estados de ánimo y las rutinas. Donde antes la risa resonaba en los pasillos, ahora había silencio. Incluso los errores menores provocaban respuestas más bruscas, un reflejo del estrés que se había apoderado del lugar. Catalina, siempre consciente de las apariencias, trabajaba para proteger a Lois de la ansiedad. Pero el estrés de los adultos en el palacio era difícil de ocultar por completo. Comenzaron a surgir rumores de desacuerdos. ¿Había tensión entre los hermanos? ¿Estaba Catalina en desacuerdo con sus suegros? En la vida real, los susurros pueden propagarse rápidamente, e incluso las disputas menores amplifican con la historia y el protocolo. Las luchas privadas de Catalina se convirtieron en una fuerza silenciosa pero poderosa, influyendo en el ambiente de cada habitación que entraba. Tenía que mantener la compostura, no solo por sus hijos, sino por la imagen de unidad que el palacio exigía. Por la noche, cuando la casa se silenciaba, Catalina y Guillermo discutían planes, revisaban los consejos de los médicos e intentaban alinear sus acciones. Pero incluso en esos momentos, la tensión persistía. El miedo por la salud de Lois, combinado con las diferentes opiniones de otros miembros de la familia, creaba una corriente subterránea constante de ansiedad. Cada elección se sentía escrutada, cada palabra analizada. La familia real, vista durante mucho tiempo como un símbolo de gracia bajo presión, ahora enfrentaba una realidad privada de incertidumbre, emoción y conflicto. A pesar de esto, Catalina se mantuvo firme. Entendía que el liderazgo en una crisis familiar no consiste en evitar la tensión, sino en guiar a través de ella. Escuchó, medió y tomó decisiones centrándose en lo que Lois más necesitaba. Sin embargo, el lado humano de la historia era imposible de ignorar. Las tensiones eran altas, pero también revelaban el amor, el compromiso y los instintos protectores que definían a la familia. Incluso en la tensión, había un sentido de unidad,
un deseo compartido de proteger al príncipe más joven a toda costa. Los pasillos del palacio susurraban sobre el estrés y el desacuerdo, pero también sobre la resiliencia. Para Catalina, cada desafío, cada momento de fricción, era un recordatorio de que tenía que mantenerse fuerte, tranquila y vigilante. Las tensiones familiares crecientes a su alrededor eran una tormenta que había que capear, pero una que estaba decidida a navegar con gracia. Dale like, suscríbete y comenta abajo si quieres las últimas actualizaciones reales mientras esta historia se desarrolla. Las noticias viajan rápido, incluso cuando el palacio intenta mantenerlas ocultas. A las pocas horas del impacto privado inicial, comenzaron a surgir rumores sobre los resultados de las pruebas de Lois. Cortesanos y personal, obligados por la lealtad pero conscientes de las miradas curiosas del exterior, luchaban por contener los susurros. Las cuentas de redes sociales captaron pistas sutiles, una ausencia inusual en eventos, una aparición pública tensa, y la especulación explotó. Los reporteros reales fueron implacables. Los titulares cuestionaban la salud de Lois, insinuando desde preocupaciones menores hasta condiciones graves. Comentaristas y columnistas de chismes debatían, analizaban y, a veces, exageraban, creando un frenesí que la familia no podía ignorar. Incluso los gestos sutiles, Catalina haciendo una pausa en una foto, Guillermo ofreciendo una rara sonrisa de preocupación, eran magnificados, interpretados y compartidos en todo el mundo. El equipo de comunicaciones de Palacio trabajaba horas extras, emitiendo declaraciones cuidadosamente redactadas para tranquilizar al público mientras protegía la privacidad. Enfatizaban que Lois estaba bajo excelente cuidado médico y que la familia apreciaba la preocupación de todos. Sin embargo, en la era de las noticias instantáneas y las redes sociales, incluso las palabras precisas podían tergiversarse, creando más preguntas que respuestas. Cada aparición pública ahora conllevaba un escrutinio intensificado. Los seguidores y observadores de la realeza inundaron foros y secciones de comentarios con teorías, opiniones y simpatía. Llegaron mensajes de apoyo para Catalina, pero junto a ellos vinieron especulaciones, críticas y consejos no solicitados. Cada movimiento de la duquesa era analizado fotograma a fotograma, mientras la gente intentaba medir el verdadero estado emocional de la familia. Era un arma de doble filo. El apoyo público traía calidez, pero la observación constante añadía presión. Dentro del palacio, Catalina y Guillermo sintieron el peso de la atención pública de manera aguda. Las luchas privadas se convirtieron en temas de discusión pública, y la familia tuvo que equilibrar la honestidad emocional con la discreción. Incluso pequeños pasos en falso, perderse un evento, una expresión tensa en una fotografía, eran aprovechados como evidencia de problemas más profundos. En la vida real, la privacidad es escasa, y una crisis magnifica esa escasez exponencialmente. Las redes sociales, en particular, se convirtieron en una tormenta. Los tweets especulaban sobre la gravedad de la condición de Lois. Las publicaciones de Instagram reanalizaban apariciones pasadas en busca de señales. Los canales de YouTube publicaban videos con títulos dramáticos, añadiendo comentarios y creando bucles de especulación. La presión aumentó, obligando a Palacio a considerar cuidadosamente cómo cada compromiso público podía influir en la percepción. Para Catalina, la tormenta mediática fue casi tan abrumadora como la propia crisis de salud. Sabía que el pánico público podría empeorar una situación delicada. Mantener la calma, parecer serena y gestionar las apariciones se convirtió en una responsabilidad de tiempo completo junto con su enfoque en el cuidado de Lois. El equilibrio entre proteger a su hijo y abordar la curiosidad incesante del mundo era agotador. A pesar del ruido, Catalina se mantuvo centrada en lo que realmente importaba: el bienestar de Lois. Se recordó a sí misma que la mayor parte de la especulación era solo eso, especulación. Los médicos, la familia y los asesores de confianza eran las verdaderas fuentes de orientación. Pero incluso sabiendo esto, la atención constante le recordaba que la vida en el palacio deja poco espacio para el dolor privado. Cada lágrima, cada suspiro, podía ser interpretado, compartido y analizado. La tormenta pública y mediática era real, inevitable e implacable. Y mientras el palacio se movía con cuidado a través del día, Catalina entendió que controlar la narrativa mientras salvaguardaba la privacidad de su hijo sería una de las tareas más difíciles que jamás había enfrentado. No olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado sobre este drama real en desarrollo. La presión había estado acumulándose durante días, pero finalmente, Catalina llegó a un punto en el que la compostura ya no podía sostenerse.
Sola en un pasillo tranquilo del palacio, sintió todo el peso de la situación desplomarse sobre ella. Durante horas, había manejado citas, llamadas con médicos y preguntas de personal, todo mientras mantenía una fachada de calma. Pero ahora, la lucha privada se volvió visible. Las lágrimas corrían por su rostro, sin control, una rara muestra de emoción cruda en la vida de una royal. Incluso la persona más fuerte solo puede cargar con tanto. Catalina había intentado serlo todo a la vez, madre, protectora y figura pública. Cada rol exigía perfección, y cada uno exigía sacrificio. Cuando la realidad de la vulnerabilidad de Lois se asentó, los muros que había construido cuidadosamente comenzaron a desmoronarse. Cada escenario que había imaginado se repetía en su mente, cada posibilidad más aterradora que la anterior. La idea de que su hijo sufriera, aunque solo fuera por un momento, era insoportable. El colapso de la duquesa no fue un espectáculo, fue profundamente privado, un momento de vulnerabilidad que revelaba su humanidad. En la tranquilidad del palacio, se permitió llorar, reconocer el miedo, liberar la tensión que había cargado sola. El desgarro de Catalina estaba entrelazado con una feroz determinación. Lloraba no por desesperanza, sino por la intensidad de su amor y preocupación. Guillermo, sintiendo su angustia, entró silenciosamente en la habitación. Su presencia era tranquilizadora, pero dijo poco. No había palabras que pudieran arreglar mágicamente la situación. En cambio, la abrazó, ofreciendo un apoyo silencioso. En ese abrazo, la realidad de su lucha compartida se volvió palpable. Ambos padres estaban atrapados entre el miedo y la necesidad de actuar, un equilibrio que solo el amor y el coraje podían sostener. Incluso mientras las lágrimas caían, la mente de Catalina se aceleraba con la acción. Llamadas a especialistas, programación de pruebas adicionales, revisión de planes de tratamiento. Se movía entre la emoción y el enfoque, negándose a dejar que la desesperación dominara. El palacio, un lugar acostumbrado al orden y la tradición, se convirtió en el telón de fondo de un momento profundamente humano, la vulnerabilidad de una madre que enfrenta la incertidumbre por su hijo. El personaje que pasaba notó su angustia, pero le dio espacio, entendiendo que incluso los roíos son padres primero. Sin títulos, sin deberes públicos, podían proteger a Catalina del miedo que cualquier padre sentiría. Su punto de ruptura emocional resaltó la doble realidad de la vida real, un inmenso privilegio junto a una profunda responsabilidad personal. Estaba protegida por su estatus, pero también expuesta al escrutinio como ningún otro padre podría imaginar. Por la noche, Catalina comenzó a recuperar una sensación de control. Las lágrimas habían sido necesarias, una liberación de la tensión acumulada durante días de preocupación. Se secó los ojos, enderezó la postura y se preparó para reunirse con los médicos una vez más. El punto de ruptura emocional había pasado, dejándola agotada pero resuelta. Enfrentaría lo que viniera con coraje, impulsada por el amor por Lois y una determinación inquebrantable de protegerlo. Este momento marcó un punto de inflexión. La duquesa de Cambridge había confrontado el miedo y el desgarro de frente, emergiendo no debilitada, sino fortalecida en su propósito. El palacio pudo haber sido testigo de una tormenta privada, pero lo que más importaba era la determinación que llevaba consigo a los días siguientes, una determinación que guiaría cada decisión para el cuidado de su hijo. Para entonces, los rumores sobre la condición de Lois habían comenzado a arremolinarse más allá de los muros del palacio. Susurros de reuniones urgentes y consultas de emergencia se filtraron a los medios, alimentando la especulación sobre una posible intervención real. Algunos sugerían que un equipo especializado de médicos podría ser traído de inmediato. Otros insinuaban retiros privados o tratamientos médicos discretos, lejos del ojo público. La idea de la intervención, aunque nunca confirmada oficialmente, se extendió como la pólvora entre los observadores de la realeza. Dentro del palacio, las discusiones eran tensas. Guillermo y Catalina consultaron con los principales asesores médicos, sopesando las opciones con precisión. Cada decisión era crítica. El momento, la privacidad y el impacto en el bienestar de Lois tenían que ser considerados. La noción de intervención no se trataba simplemente de tratamiento, sino también de proteger a la familia del escrutinio público. Un paso en falso podría provocar tanto pánico como críticas. En la vida real, cada acción se magnifica. Catalina estaba profundamente involucrada, examinando cada recomendación, cada plan potencial. Su instinto maternal guiaba sus decisiones, pero también entendía las delicadas dinámicas políticas y sociales en juego. Elegir una intervención significaba equilibrar la urgencia con la discreción.
Demasiado secreto podría ser criticado como negligencia, pero la transparencia podría arriesgar la privacidad de Lois e intensificar la presión pública. Catalina navegó por este campo minado con calma determinación, impulsada por el amor y la responsabilidad. La familia extensa, aunque informada, ofreció opiniones con cautela. Algunos sugirieron enfoques más conservadores, otros apoyaron la acción inmediata. Incluso dentro del círculo real, surgieron tensiones sobre el momento, la elección de especialistas y el posible impacto en la rutina de Lois. El palacio se convirtió en un centro de conversaciones susurradas y deliberaciones cuidadosas. Cada paso adelante era medido, deliberado y calculado. Los observadores externos especulaban sin cesar. Las redes sociales bullían con teorías de un equipo médico secreto, tratamientos exclusivos o incluso una reubicación temporal a una finca privada. La fascinación del público se alimentaba de la combinación de misterio, urgencia y la visible preocupación de Catalina. Cada foto, cada declaración, cada gesto sutil era diseccionado en busca de pistas. Incluso el detalle más pequeño se convertía en titular. Sin embargo, para Catalina, los susurros eran ruido de fondo. Su enfoque permanecía en Lois. Cada plan de intervención, cada discusión sobre especialistas, se consideraba a través de una lente, que era lo mejor para su hijo. El amor, no la especulación, dictaba sus decisiones. Se negó a dejar que la presión externa influyera en su juicio, incluso mientras el mundo observaba y se preguntaba. Por la noche, un plan tentativo estaba en marcha. Los médicos monitorearían a Lois de cerca, los especialistas consultarían según fuera necesario, y Catalina permanecería a su lado, un ancla constante en medio de la incertidumbre. Los susurros de intervención habían provocado ansiedad fuera del palacio, pero dentro, la familia tenía claridad de propósito. Estaban unidos, enfocados y decididos a navegar esta crisis con cuidado y precisión. La historia de susurros y especulación resaltó la tensión entre las decisiones familiares privadas y la fascinación pública. El papel de Catalina era central, guiar el cuidado de Lois mientras manejaba la mirada implacable del mundo. En este delicado baile de secreto y acción, una verdad permanecía clara. Su amor y vigilancia por su hijo dictarían cada movimiento, sin importar las apuestas o los susurros que los rodearan. Después de días de incertidumbre, miedo y consultas interminables, un sentido de esperanza cautelosa comenzó a emerger. Catalina, agotada pero decidida, había guiado a la familia a través de las horas más intensas desde los impactantes resultados de las pruebas. Lois, su hijo menor, estaba estable, rodeado de cuidados y bajo estrecha observación. Por primera vez desde que la noticia estalló, una sensación de posibilidad reemplazó la tensión constante que había envuelto a Palacio. Los pasillos del palacio, una vez llenos de ansiedad silenciosa, comenzaron a sentirse un poco más ligeros. Los médicos continuaban monitoreando a Lois, ajustando los tratamientos según fuera necesario, pero la urgencia se atenuaba con su progreso constante. Los ojos de Catalina, todavía marcados por las lágrimas, ahora brillaban con determinación y alivio. Cada pequeña mejora en la condición de Lois era una victoria, reforzando su determinación de estar presente y protectora en todo momento. Las dinámicas familiares también cambiaron lentamente. Guillermo y Catalina encontraron fuerza el uno en el otro, su preocupación compartida transformada en silenciosa determinación. Incluso los miembros de la familia extensa, que se habían preocupado y debatido en susurros, ahora se unían en torno a un objetivo común: apoyar al pequeño príncipe y dar a los padres espacio para guiar su cuidado. Las tensiones se suavizaron, reemplazadas por la comprensión y la preocupación compartida. Los medios de comunicación, siempre vigilantes, comenzaron a captar las señales sutiles de recuperación. Los comunicados públicos enfatizaban el agradecimiento por el apoyo y tranquilizaban al público de que Lois estaba recibiendo el mejor cuidado posible. Catalina, siempre consciente del equilibrio entre la transparencia y la privacidad, mantuvo la compostura, mostrando fortaleza sin revelar la extensión completa de la lucha privada de la familia. Su resiliencia se convirtió en un ejemplo de coraje maternal, bajo una presión extraordinaria. En momentos privados, Catalina reflexionó sobre la prueba. Pensó en la fragilidad de la vida, las responsabilidades de la paternidad y el peso de la vida pública en la familia real. A pesar de los desafíos, sintió orgullo por la forma en que la familia había manejado la crisis. Cada decisión tomada, cada lágrima derramada, cada noche sin dormir pasada planeando el cuidado de Lois había fortalecido su determinación. La esperanza,
aunque cautelosa, permitió a la familia respirar. Pequeñas sonrisas regresaron a los pasillos del palacio, risas suaves resonando donde silencio había dominado. Lois, felizmente inconsciente del drama que lo rodeaba, jugaba y reía, un recordatorio de la inocencia y la resiliencia que habían llevado a la familia a través de lo peor. Para Catalina, estos momentos no tenían precio. Una tranquilidad de que el amor, el enfoque y el cuidado podían guiarlos incluso en los momentos más oscuros. A medida que los días se desarrollaban, el palacio aprendió una valiosa lección. Incluso dentro de muros de tradición, lujo y escrutinio público, las experiencias más profundas son profundamente humanas. La vigilancia, el coraje y el amor de Catalina iluminaron el camino a seguir. Mientras el mundo especulaba y susurraba, dentro, la esperanza había echado raíces. La crisis no había terminado, pero la familia había encontrado su equilibrio, guiada por la determinación, el amor y un vínculo inquebrantable. Y mientras Catalina veía a Lois dormir plácidamente, se permitió un momento de silencioso alivio, sabiendo que incluso en la vida real, la verdadera fuerza proviene del amor, y la esperanza puede brillar más intensamente ante la incertidumbre.